director de la carrera de Historia de la UCA, el doctor Horacio García Bocio, vino a nuestro espacio de entrevistas para hablar sobre los 40 años de democracia. Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer compartir nuevamente este espacio contigo y bueno, para hablar de este tema tan importante que son los 40 años de democracia, ¿no? Para nuestro país, el retorno de la democracia. ¿Qué representa esa fecha para vos como historiador? El retorno de la democracia en el 83 fue un momento de expectativa y esperanza. Convengamos que este año se cumplen también 50 años del 73, que fue el retorno del peronismo, y 60 años de Ilia. O sea que cuando hablamos de democracia, en este caso del retorno, no es como la experiencia de Ilia o de Perón, 63-73, sino es Alfonsín y 40 años ininterrumpidos, que eso efectivamente es un hecho histórico, inédito, gracias a Dios, ¿no? Un hecho que marca una lógica institucional que hasta ese momento la Argentina no había tenido como experiencia concreta en el siglo XX. Apelando a tu experiencia y tu profesión como historiador, ¿no? ¿Cuál fue el principal motivo por el cual recuperamos la democracia? Hay una serie de historiadores que se llama Historia Reciente, que es una beta muy interesante, que miran, revisitan, justamente, ya pasaron 40 años, por lo tanto es históricamente relevante esos 40 años, y definen ese cambio como una transición de un gobierno militar a la democracia por colapso. Una frase muy interesante, por colapso del régimen militar. Ese colapso presupone que derechos humanos, guerra de Malvinas especialmente, deuda externa, crisis económica, le devuelve a la institucionalidad democrática lo que nunca debería haber salido, que es la posibilidad de que la Constitución y el Estado de Derecho sea lo clave. En ese punto es importante esta idea de que en la transición, concepto muy interesante, primero, bueno, cómo se da esos 7 años de dictadura a un paso democrático, cómo se recuperan las instituciones democráticas. El segundo es, bueno, justamente cómo es el nuevo diseño institucional en torno a algo que había quedado de alguna forma fuera de lo que es la lógica de los argentinos, que es la continuidad de que un presidente lo suceda a otro presidente. Y luego el tercer desafío es, bueno, cómo esa democracia se va a instituir, se va a instalar y qué significa esa democracia. A ver, estás apelando mucho, bueno, es parte de tu carrera, al pasado, ¿no? Conmemoramos los 40 años, pero ¿por qué la perdimos entonces? La pérdida de la democracia tiene que ver, en mi humilde opinión y algunos colegas también, con que la democracia no era un valor. Aunque parezca una paradoja, en la Argentina desde el primer golpe de 1930 hasta el 83 hubo más días de golpes militares o de gobiernos no democráticos en términos de participación plena de la ciudadanía, con partidos proscriptos, con una democracia tutelada por el fraude, que gobiernos, nosotros llamaríamos hoy una democracia de respeto a las libertades, al libre pensamiento, al disenso y al Estado del Derecho. Argentina tenía, lamentablemente, y es algo que hemos ganado, esta idea de que la democracia es un valor y es algo que hay que defender. No era un valor hasta 1983, de alguna forma. Por eso habilitamos, entre comillas, la posibilidad de que, frente a la imposibilidad de los partidos políticos de resolver las situaciones, se llamara, de alguna forma, al auxilio de lo que se llamó el partido militar, ¿no? Una opción que también presuponía que los militares, las Fuerzas Armadas, tenían la potestad de gobernar y no lo que sería su misión fundamental, que es defender la soberanía de la nación. Entonces, de alguna forma, creo que tiene que ver con eso, esa poca educación cívica de la democracia como valor, que es un enorme, fascinante logro, que por más que nosotros no estemos de acuerdo con un presidente, nunca se nos va a ocurrir, ya nunca más se nos va a ocurrir que a un presidente, por más malo que yo lo considere, lo tiene que sacar un golpe de Estado, sino que hay que esperar a las elecciones y que el voto de la ciudadanía es lo que da legitimidad. Estás apelando y me estás abriendo un montón de puertas y está buenísimo. A ver, hablás sobre el valor de la democracia. Hoy en día, ¿considerás que ese valor que se recuperó hace 40 años sigue vigente, sigue vivo o se mira de otra forma?
Es muy interesante apelar en este caso a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos, ¿no? Para ellos la democracia es algo que va de suyo, como el clima, como lamentablemente se están acostumbrando a algo que también era bastante loco en la historia argentina reciente, que es la inflación, ¿sí? Entonces, la democracia, ¿qué presupone? Para nosotros, los que somos un poco más grandes, presuponía el pleno ejercicio de las instituciones republicanas, la división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, la idea de un poco de la lógica de la alternancia de los gobernantes, casi la definición de manual de lo que es una república. Ahora bien, también es cierto que la democracia presupone una forma de vida, y la forma de vida, un estilo de vida, como se decía cuando éramos más chicos, en las clases de educación cívica, hoy se llama construcción de la ciudadanía. Y justamente el tema es, ¿qué es la ciudadanía, no? La ciudadanía social, la ciudadanía de la posibilidad de la opinión, de la libre opinión, la ciudadanía donde los derechos ya no son solamente los derechos civiles, sino hablamos de derechos sociales bien amplios, que plantean incluso la inclusión como política, que plantean la lógica del encuentro con el otro, de la posibilidad del disenso. En ese punto creo que todavía nos quedan algunos resabios del pensamiento único, de que el otro sigue siendo todavía un enemigo, todavía no es el otro aquel que pueda aprender algo. Entonces, el tema de la otredad, del otro como condición de encuentro, aún en el disenso, creo que es uno de los debes todavía, ¿no?, de nuestra democracia. Bien, y esos debes, ¿cómo te parece que los podríamos mejorar? ¿Implica solamente desde el ámbito educativo o también desde nuestra cultura propia, desde la familia, desde el seno de la sociedad? Yo creo que para construir una sociedad democrática presupone, como vos planteas muy bien, de la socialización primaria, que es la familia, redefinida, atacada, quizás por contexto sociopolítico, sociocultural, por su propia identidad como tal. Eso pasaría, para mí es clave el ámbito educativo, porque con la democracia se educa, sí que se educa, pero se educa ¿para qué? Se educa para las nuevas tecnologías, se educa para la convivencia social, se educa para la paz social, se educa para la inclusión del distinto, se educa para la inclusión de aquel que a priori no tiene posibilidades, se educa para la inventiva, la imaginación, porque también es cierto que estamos en un cambio de época, el siglo XXI no es una tontería, las redes sociales no es un dato anecdótico, y algunas preguntas que sabíamos hoy se nos han resignificado, ¿no? Nosotros teníamos respuestas, a veces incluso la misma familia, las escuelas, instituciones ponían respuestas canónicas ya sabidas, y hoy se nos han cambiado las preguntas, y los chicos y chicas que vienen a la UCA o que nosotros tenemos contacto, se están planteando nuevas preguntas para un escenario muy distinto al escenario que nosotros nos planteamos solamente con la vuelta a la institucionalización. Yo creo que ese escenario de complejidad es el gran desafío. Pero ese escenario de complejidad que vos mencionás y que estudiantes vayan a universidades a replantearse cosas, creo que es positivo. Bueno, es clave. Hoy la universidad es un espacio privilegiado, ¿no? ¿Para qué? Para ya no dar respuestas sabidas, sino primero para estar abierto a ese otro que es distinto a mí. Generacionalmente hay un abismo entre nuestros alumnos y nosotros. Nuevos lenguajes, nuevas estéticas, nueva forma de comprensión del pasado, del presente y del futuro. Entonces, frente a eso, la universidad es el espacio para generar esas preguntas primeras, que son las preguntas fundamentales del hombre y de la mujer. ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis expectativas? Si lo englobamos en eso, con el concepto de democracia, yo creo que la democracia hoy es eso, o debería ser eso, ¿no? Un escenario de condición de posibilidad donde a partir de la paz social, de la estabilidad institucional, y por qué no económica también, permita crear lazos. Yo creo que un poco pasa por ese espacio, o por ese espectro, ¿no? Quiero preguntarte, en estos 40 años de retorno, ¿no? ¿Cuáles son esas frases, hechos emblemáticos o personajes que decís, bueno, todo esto que estuvimos hablando, mira, se ve reflejado en este espacio? Yo estuve pensando un poco cuáles serían frases o personas o hechos que marcarían este devenir de 40 años. Hay una que es nunca más. La frase nunca más, que solamente se asoció a el informe de CONADEP, es mucho más fuerte, porque nunca más ¿a qué? Nunca más a la violencia, nunca más que el otro es el enemigo al que no puede
participar de mi misma vida y nunca más a los métodos violentos. La frase famosa también del presidente Alfonsín, que con la democracia se cura, se vive y se educa, yo creo que fue un programa. Esa frase lo tomo como un programa. La democracia debería ser ese background, ese escenario, ese humus donde todo el mundo pueda ser educable, donde todo el mundo pueda vivir en términos de acceso a la salud o de acceso, por supuesto, a la alimentación. Eso fue un programa lamentablemente trunco en muchos aspectos. La UCA lo viene recogiendo con el informe de la deuda social, que no empezó en el 2001, el 2001 fue el epicentro de... Hay una tercera frase que también fue muy icónica, que es el síganme, ¿no? Que pronunció Menem. ¿Por qué? Porque eso también marca cierta tendencia a los personalismos. Esto es, va a venir algún personaje que a modo de un salvador de la patria o receptor de todas las soluciones, genera esta suerte de seguimiento y adhesión a esa persona o esa ideología. Eso también generó las famosas dicotomías que son clásicas en la historia argentina, el o, ¿no? Hoy llamamos grieta, pero eso fue fundacional desde saavedristas o morenistas, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que esas frases son icónicas para repensar, no más a la violencia, la democracia como un programa de vida y la democracia no tanto basada en personalismo, sino en consensos, en construcciones colectivas. Momentos icónicos yo lo buscaría también en personas de la cultura, que nos han revisitado, nos han hecho pensar. Piensen ustedes en María Elena Walsh cuando hablaba del jardín Argentina como el país del jardín infante, ¿no? Bueno, ¿cuándo vamos a crecer? De alguna forma basta de ser niños o adolescentes que pasamos de A a B sin ningún tipo de transición y aprendizaje, que presupone asumir lo que el otro hizo como política de Estado, si está bien continuarlo y no refundar la cosa de ser permanentemente refundadores de una situación a priori. Entonces, pienso y extraño a Tato Bores que nos hacía reír viéndonos como la catarsis griega de qué cosas teníamos que cambiar, de qué conductas en las instituciones que están ancladas en todas ellas, que a veces permiten o impiden esta idea de una democracia en términos de participación, en términos de amistad social, de paz social. El fútbol, yo sé que quizás también mucha gente dice, bueno, qué bárbaro cómo a través del fútbol genera, o el deporte genera esta idea de unirnos en términos de un sentido común, donde olvidamos por un lado el River Boca y somos parte de un sueño colectivo. Sí, no solo el River Boca, sino también, pasó en el último Mundial con todos los festejos que había, tanta gente junta y quizás tenía ideas políticas o miradas de la vida diferentes, pero estaban abrazados por este logro que logró la selección, ¿no? Sí, yo descreo mucho también de traspolar deporte a vida cotidiana, porque el deporte profesional presuponen otras cosas. Pero sí es cierto que fue absolutamente extraño, fascinantemente extraño, que millones de personas pudieran convivir en un espacio común sin violencia, sin robos, sin ciertas cosas chiquitas que a veces nos impiden la vida cotidiana, la posibilidad de convivir en un objetivo común. Fíjate que ese objetivo es cierto, tiene una mirada de un sentimiento. Yo confío que una vez ese sentimiento colectivo, que es identidad, sentimiento, es una precondición, se nutra de conductas colectivas, ¿sí? Porque el sentimiento está bien, nucleó, genera pertenencia, y las conductas del día a día, yo creo que tenemos que en eso ser menos infantiles, esta cosa espectacular, casi adolescente, ¿no? Que pasamos de verme en el espejo maravillado, hoy qué lindo soy, y el otro día qué feo soy porque me apareció un acné, ¿sí? A una cosa mucho más, comillas, aburrida, previsible, pero que permita que nuestros hijos e hijas no quieren irse. O sea, que la Argentina tiene una solución que no está en el 6, sino está en poder revertir, soñar juntos. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Parafraseando a Francisco, ¿no? El soñar juntos debería ser un espacio que no solamente está dedicado al deporte, ¿no? Horacio, has sido muy claro con tus conceptos, ¿sí? Como siempre es un gusto charlar contigo en este espacio y en otros, ¿sí? Sos una persona que cuenta las cosas de una manera que te atrapa y el mensaje creo que ha sido muy claro en esta visita en Punto Convergente TV. Yo te agradezco, saco los elogios, porque sos amigo, pero ojalá que sí, porque es lo que suena, incluso me tocó dirigir un pequeño espacio de la UCA que es la carrera de Historia, que es revisitar el pasado, repensarlo. El programa de la radio Historia se llama justamente así, repensar el pasado. Y ojalá que nuevas generaciones que
téngalo en cuenta, son absolutamente distintos a muchas de nuestras miradas y criterios, pero sin embargo son chicos y chicas ávidos de otra cosa, ¿no? Ávidos de futuro. Como dijiste una vez en este programa, para saber a dónde vamos tenemos que saber quiénes somos. Eso es cierto, eso es cierto. Muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias por habernos acompañado en otro programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.